Hola Iglesia, bienvenidos a el video para familias y grupos pequeños. Una semana diferente porque la reapertura empieza a asomarse. Este domingo pasado, para los que nos siguieron en la transmisión en línea, fue el primer domingo en el cual nos reunimos como iglesia aquí afuera, en el pasto aquí abierto, para cumplir con las regulaciones estatales. Pero para los que estuvieron aquí con nosotros, qué bonito poder convivir y por lo menos cantar al Señor juntos y tener una experiencia de iglesia en persona y pensar en lo que se viene de aquí en más, en la nueva normalidad. Empezamos esta serie el domingo, ya sea que nos vieras en línea o que estuvieras aquí con nosotros, de Iglesia Esencial. Y hablamos un poquito de lo que significa, ¿no? este carácter esencial de la iglesia. Y vamos a abordarlo desde la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, a la primera carta a los Corintios. Y en realidad no es la primera carta, porque esta carta es una respuesta de Pablo a preguntas que la iglesia les hace. Y en realidad no es la primera interacción que tienen. Es la primera carta que nosotros tenemos, es la primera carta que se ha conservado, que se tiene registro, pero no sabemos que había en esa primera carta a los Corintios, o en esa correspondencia. Pero lo que sí sabemos es que Pablo tiene una relación muy especial con esta iglesia. Es él mismo, el apóstol Pablo, el que planta la iglesia. Y hay una figura muy paternal, ¿no? de esa iglesia. Es Pablo quien va, planta la iglesia, quien entrena a los líderes. Y el mismo apóstol Pablo entrena y capacita y establece como plantador de iglesias a esta congregación. Y uno piensa, si hay alguien que tiene la capacidad de entrenar una iglesia correctamente y de darle al clavo en la estrategia para establecer líderes y para hacer una iglesia saludable, tiene que ser, bueno, primero Jesús y después Pablo. O sea, no hay otra, ¿no? El apóstol a los gentiles, o sea, escritor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Pero resulta que la iglesia que Pablo establece, una de las iglesias que Pablo establece, pues resulta muy disfuncional. Y eso va a volver, ¿no? en varias de estas semanas, porque vamos a hablar de los asuntos que la iglesia estaba teniendo, que son la razón por la cual le escriben a Pablo. Pablo, dinos qué hacer con esto, dinos qué hacer con aquello otro, dinos qué hacer con la moralidad, dinos qué hacer con las cuestiones en torno a la celebración de la Cena del Señor, dinos qué hacer en torno a la adoración, dinos qué hacer en torno al matrimonio, al divorcio, al nuevo matrimonio, dinos qué onda. Y entonces Pablo contesta, pero otra vez vamos a abordar estos asuntos que surgen en la iglesia que el propio apóstol planta. Y si la iglesia que el propio apóstol plantó tuvo estos problemas, ¿cuánto más nosotros, ¿no? Y creo que una lección que podemos aprender es que ni el apóstol Pablo plantó la iglesia perfecta, ¿no? Y que no se trata de tener a la gente más capacitada. De hecho, hablamos un poquito el domingo de esto. No se trata de tener a los sabios y a los entendidos, sino que se trata de tener gente dispuesta. Y la iglesia de Corinto, como mencionamos también en la transmisión en línea, tenía todos los dones. Tenía gente muy capaz. Era una ciudad donde había una economía vibrante, donde había mucha prosperidad, donde estaba el comercio, donde había realmente mucho movimiento, ¿no? Y era una ciudad así como dirigida y orientada a toda esta cuestión del
la interacción entre unos y otros, mucha diversidad, mucha elocuencia. Y en medio de ese contexto, Pablo dice estas palabras increíbles que vimos el domingo, que dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y estábamos en el versículo 24, 25, 28 del capítulo 1 de 1 Corintios. 25 dice: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, de esta forma, muchos dicen que es el upside down kingdom, es el reino que está de cabezas, ¿no? Que Jesús vino a poner patas para arriba. Este sistema, ¿no? Sistema religioso, sistema político, social, en todo sentido, Dios vino a ser el rey, haciéndose humilde y naciendo en un pesebre. El rey del universo viniendo de la manera más humilde. El que no cometió pecado, sufriendo por los pecados de los injustos. Y claro, fue un escándalo. Y el evangelio es un escándalo. Y hoy estamos viviendo como esas cosas tienen también relevancia el día de hoy. Mira lo que dice, ¿no? El 27 dice: lo necio del mundo, o sea, lo que el mundo desprecia, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y otra vez, no se trata de la elocuencia ni de la sabiduría, sino de que la iglesia está compuesta de gente dispuesta a anunciar el mensaje del evangelio. Y es un mensaje muy simple, porque el propio Pablo lo dice, ¿no? Y ese era quizás el punto. Dice, no, en el versículo 2 del capítulo 2, dice: cuando estuve con ustedes, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo. O sea, no quería saber más nada que no fuera a Jesús y a Jesús crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de sabiduría humana, sino demostraciones del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en, obviamente, la elocuencia, ¿no? En la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. Y el domingo hablamos del entonces qué del apóstol Pablo. Y el entonces qué es ese. No me hablen de otra cosa que no sea Jesús y el Jesús resucitado. No me interesa otra cosa que no sea, en otro pasaje lo dice, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, en Colosenses. Y la pregunta que yo me hago para nosotros el día de hoy en los grupos pequeños o para platicar ahí en familia es: ¿será que nosotros estamos pensando como pensaba Pablo? ¿Será que nosotros estamos entendiendo esa forma de ver el mundo en la que lo único que importa es Jesucristo y Jesucristo resucitado? ¿O nos importa cómo nos vean? ¿O nos importa si hablamos bien? ¿O nos importa si tenemos un mejor trabajo? ¿O nos importa si tenemos cierto estatus social? ¿O nos importa si tenemos papeles? ¿O nos importa si tenemos la aprobación de nuestros padres o de nuestros tíos o de nuestros hermanos o de nuestros hijos? Porque Pablo lo que dice, y después se lo dice también a la iglesia de Galacia, en Gálatas 2:20, dice: estoy crucificado con Cristo. O sea, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, básicamente mi mundo gira en torno a esta verdad del evangelio, a esta verdad de Jesús hecho carne, que vino y habitó entre nosotros. Dice Juan que vimos su gloria cuando vino Jesús y habitó entre nosotros. Vimos la gloria del Padre revelada en él. Y ese Jesús, y a ese Jesús predicamos, y a veces nos olvidamos y pensamos en otras cosas y nos distraemos. Por eso el so what, el entonces qué de hoy es volvamos a la base, a la raíz, a la concepción del evangelio.
O en otras palabras, volvamos a un entendimiento correcto de quién soy yo y quién es Dios. Y eso alinea todas las cosas, eso soluciona los inconvenientes, eso restaura las relaciones, eso nos permite descansar en medio de cualquier circunstancia, eso nos da ánimo en las tribulaciones, eso es un bálsamo para el que está cargado. Dice Jesús, estás cargado, estás afligido, vengan a mí, dice Jesús. Todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, mi carga es ligera, dice. Y se refiere a esa cruz, a identificarnos con esa cruz. Y a decir, Señor, yo creo en lo que tú hiciste por mí, descanso en tu obra. Y veo el mundo a través de esa óptica. Y entonces todo cambia. Y eso es, como decíamos también, el domingo, el principio de la sabiduría. Es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, es tener el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. No temor de miedo, sino temor de reverencia y de contemplación. Así que nada, la pregunta es esa, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Estamos en sintonía con el Evangelio? Pablo mejor dicho, nos exhorta a vivir de una manera que es digna de la vocación a la que fuimos llamados. ¿O estamos creyendo una cosa, pero actuando de otra? Hoy voy a usar dos palabras difíciles. Una es la ortodoxia, que es lo que creemos. La ortodoxia es el creer correcto. Pero otra muy importante es la ortopraxia. O sea, cómo llevamos a cabo esa fe en la que creemos, porque de nada sirve que tengamos ortodoxia si a la hora de llevarlo a la práctica, si a la hora de ponerlo por obra, fallamos, nos convertimos en solo, no sé, oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Nos convertimos en gente que dice lo correcto, pero que no hace lo correcto. Nos convertimos en gente que dice que está en favor de la justicia, pero no vivimos de una manera justa. Entonces, quizás hoy es tiempo para reflexionar sobre eso, sobre qué tan alineado está nuestro accionar, nuestro vivir, cómo nos manejamos, lo que hacemos, cómo le hablamos a los seres queridos, cómo nos manejamos en la sociedad, cómo tratamos a las viudas y a los huérfanos, cómo tratamos al prójimo. ¿Y qué tan alineado está eso con cómo creemos que la Biblia enseña que hay que hacerlo? Porque si no, vamos a estar en una dicotomía que nos va a llevar a una fe en la cual racionalizamos o encontramos excusas para nuestro comportamiento. Ahí está la sabiduría. La sabiduría, ¿sabes qué? La madurez. La madurez es ese proceso en el cual yo respondo a las cosas de la manera apropiada. O sea, la madurez se puede medir en qué tanto tiempo me lleva a mí responder de la manera apropiada. ¿Cómo reacciono ante las cosas? Y vamos a ganar, vamos a crecer en madurez, vamos a madurar, vamos a estar listos para dar el fruto en la medida que estemos alineados con la palabra. Porque no queremos ser como la iglesia de Corinto, que tenía todos los dones, que eran fabulosos, que tenían elocuencia, tenían gente pudiente, tenían dones espectaculares. Pero necesitan que Pablo los reprenda fuertemente. Y les diga, ¿qué es esto de yo soy de Apolos, yo soy de Cefas? ¿Qué es esto? ¿Acaso hay más de un bautismo? ¿O acaso son de Pablo? ¿Ustedes son discípulos míos? No, son todos discípulos de Jesucristo. Y deberían reflejar esa unidad. Entonces, aún en medio de esos dones y en medio de esos talentos, en medio de esa
elocuencia, en medio de ese nivel alto de capacidad, de ejecución, de medios, aún en ese contexto. Parece que la fe estaba disociada del mensaje y tenían un accionar distinto a lo que creían, una ortodoxia correcta. Sabían contestar. Es como cuando tus hijos saben qué decir, pero no hacen lo correcto. O cuando saben cómo contestar, pero después de contestar siguen orando de la misma manera. O cuando esa persona que ha pasado mucho tiempo en la iglesia conoce un montón de versículos y te los dice de memoria, pero sigue viviendo en pecado. Quizás ese somos nosotros hoy. Quizás sabemos de memoria los versículos, pero no vivimos esos versículos. Así que ahora que vamos al Zoom y al tiempo para platicar en familia, esa es la pregunta. ¿Qué tan alineada está mi ortodoxia con mi ortopraxis? O sea, ¿qué tan coherente es mi forma de vivir? Porque eso nos va a ayudar a ver áreas en las cuales podemos crecer. Dios les bendiga, les dé un tiempo productivo y les ayude a buscar esos puntos ciegos y a meditar en qué áreas crecer y cómo ser transformados a la imagen de Cristo, cómo seguir en el proceso de santificación en el que todos estamos, porque todos estamos creciendo juntos. Así que bueno, con eso los dejo. Los que estén en el Zoom a las 7 nos vemos, oramos juntos, platicamos de esto. Los que no, si lo pueden hacer ahí en familia sería genial. Nos vemos el próximo domingo. Ya saben, a las 8:30 hay servicio en inglés. Si están bien con el inglés pueden venir 8:30. A las 10:30 vamos a traducir en vivo el servicio. Y si no, estaremos publicando la iglesia en línea como cada semana. En las redes, en YouTube, en Facebook, en nuestro sitio web, para que sigan conectados. Un abrazo y bendiciones.